Maestros, maestras de Colombia, bienvenidos, bienvenida nuevamente a este proceso de formación que el Grupo GEAR ha puesto a su disposición en relación con todos los elementos de su evaluación diagnóstica formativa promovida por el Ministerio de Educación Nacional. Hemos venido trabajando en los anteriores videos la relación que tiene su práctica como maestro en relación con la evaluación con los 4 grandes criterios promovidos por el Ministerio, que son fundamentalmente, y recordémoslos, el primero, el elemento contextual de la actuación pedagógica, ese elemento donde usted tiene que tener en cuenta los referentes sistémicos de su acción, con lo que significa el entorno. El segundo criterio, que tiene que ver con la reflexión y la planeación de esa práctica pedagógica y en general del entorno educativo, qué significa en su cotidianidad, en su quehacer, en su elemento como maestro, reflexionar y planear conscientemente lo que se debe hacer en el aula, en su disciplina de trabajo. El tercer criterio tiene que ver con la praxis o práctica pedagógica, que tiene relación con lo didáctico, con lo evaluativo, con el componente de evaluación, con el componente curricular en relación con lo que usted en el aula estima conveniente hacer y que reflexiona alrededor de eso para mejorar esencialmente lo que usted pretende como resultado o meta formativa. Y llegamos a un espacio que es tal vez el más cercano a su acción de todos los días. Es el criterio ligado al ambiente en el aula. Digamos que si miramos la evaluación diagnóstica formativa en su integridad, uno caería, si vamos a hacer un video para dar cuenta en esa evaluación de lo que hacemos cotidianamente maestros y maestras y para que su par evaluador dé cuenta de ello a su vez, caería en que es simplemente hacer algo en relación con este ambiente del aula. Y fíjense que es uno de los 4 criterios, pero aquí en el ambiente del aula concretizamos, relacionamos todos los anteriores. Realmente cuando grabemos el video lo que vamos a hacer es evidenciar un ambiente escolar específico, un aula específica, un ambiente que usted haya diseñado para interactuar con sus estudiantes. Pero no es tan simple como mostrar un ambiente o mostrar un aula. Requiere de todos los criterios previamente trabajados con sus respectivos componentes para que tenga sentido ese trabajo en el aula de una manera muy impactante frente a lo que usted hace con los estudiantes. Es decir, hay que diseñar una clase o diseñar un escenario de interacción pedagógica, establecer todo el parámetro contextual para que el ambiente de esa aula dé cuenta de todo lo que la rodea, de todo lo que interactúa con el entorno. Entonces no es un ejercicio tan simple como uno creería, que se circunscribe únicamente a este análisis de un aula concreta, sino que reúne elementos que el Grupo GEAR le irá acompañando en dilucidar para que esa grabación, para que ese video tenga sentido en todo el marco de evaluación diagnóstica formativa en su integralidad. En fin, entonces veamos ese criterio, qué componentes tiene. Se ha establecido en la resolución que el criterio ambiente en el aula tiene 2 componentes fundamentales. Uno es el de relaciones docente-estudiantes. Y a medida que vamos a ver, también allí aparecen las relaciones entre estudiantes. Es decir, aquí queremos plantear es que este criterio tiene que ver con las múltiples relaciones que se tengan en un aula de clase o en un ambiente escolar determinado, en un laboratorio, en una sala de sistemas, inclusive en un ambiente común como un recreo, un espacio deportivo, por ejemplo. Pero como el interés fundamental es el aula, donde usted desarrolla su disciplina o fomenta en su disciplina el aprendizaje de sus estudiantes, pues allí se tejen relaciones de muy diferente índole entre docente, entre usted como maestro o maestra con sus estudiantes, pero también entre los estudiantes y los estudiantes consigo mismos y con su entorno. Y un segundo componente tiene que ver con las dinámicas de aula. Toda la práctica cotidiana, la forma en que usted allí se mueve, la forma en que usted genera diferentes dinámicas que permiten que haya propiciamiento o elementos de desarrollo de aprendizajes en los estudiantes y que se posibiliten las formaciones de vida según todos los lineamientos en términos curriculares que se han trazado previamente. Entonces, el ambiente del aula es, digamos, la concreción, como decíamos ahora, de toda una estrategia de planeación, de diseño, de estructuración de ese ambiente, y es el resultado de un proceso previo que incluye a usted como maestro elementos fundamentales de su concepción pedagógica, de su reconocimiento como alguien que sabe la disciplina que enseña y con el reconocimiento de que sus estudiantes son importantes para usted. En esa medida, aquí entonces, insistimos, se concretiza todo ese elemento de relación que el video, por supuesto, tendrá que evidenciar. Primer componente tiene que ver con las relaciones del docente y sus estudiantes. Entonces, aquí, ¿qué deberíamos demostrar, maestros y maestras? Que usted
dada su estructura conceptual, su estructura pedagógica, su planeación didáctica, genera y propicia ambientes en esa aula sanos y agradables. ¿Qué quiere decir sanos? Tanto desde el punto de vista de un espacio en donde haya limpieza, por ejemplo, que sea agradable al entorno, que sea agradable a la vista, que no haya suciedades, eso también es importante, fundamental entre los chicos y chicas, que haya un espacio escolar, un ambiente donde se hable de componentes sanitarios propicios. Un aula descuidada, un aula sucia, un aula en detrimento de infraestructura, no es un aula propicia para aprender. Y usted lo debe reconocer y debe dar cuenta en el video en que se va a ser evaluado. Y ese ambiente también tiene que ver con lo agradable, es decir, las interacciones entre los estudiantes son propicias, hay camaradería, hay respeto mutuo, hay comunicación oportuna, hay unas relaciones de posibilidad de aprendizaje conjunto entre usted y sus estudiantes que permiten que esa motivación, que ese interés por aprender, que esas interacciones propicien ambientes que generen la motivación de estar allí con agrado, que se sientan cómodos, que se evidencie que usted está cómodo o cómoda y que sus estudiantes también lo estén. Tendremos que dar cuenta de eso. Tendremos que dar cuenta de cómo ese ambiente genera espacios propicios de aprender, genera elementos importantes para que todos seamos reconocidos y valorados como nos merecemos. Eso implica dos elementos de relación fundamentales. Un ambiente sano, un ambiente agradable, un entorno de relaciones docente-estudiantes propicios provocarían idealmente dos fundamentales cosas, o resultados más bien, que a su vez derivan en otras relaciones muy complejas, y es aprendizajes y convivencia. Un ambiente apropiado propicia aprendizajes, porque fue diseñado para eso. Y si evaluamos los aprendizajes será el resultado del que esperamos, por lo menos idealmente. Pero también un ambiente sano y agradable propicia, aparte de aprendizajes, una convivencia respetuosa, armónica, agradable, es decir, donde todos nos sentamos contentos y cómodos. Una pregunta aquí, en términos de esta lógica, podría ser la siguiente. Usted, maestro o maestra, y sus estudiantes, cuando en la mañana o en la tarde, cuando van a ir a la escuela, piensan que van a ir allí, ¿se sienten cómodos? ¿Quieren ir? ¿Se sienten allí acogidos? Cuando acaba la jornada, ¿se quieren ir? Eso indicaría que usted y sus estudiantes ven el entorno escolar, ven en el aula un espacio cómodo, agradable, donde el tiempo pasa, inclusive a veces no nos damos cuenta de ello. Eso es importantísimo, porque eso implica la posibilidad de un ambiente que genere aprendizajes como lo que estamos esperando, que los resultados sean propicios, que la convivencia sea armónica y que esa convivencia y los aprendizajes generados impacten también en entornos externos, en las familias, en los barrios, en las comunidades donde estamos inmersos. Es decir, un ambiente propicio, una relación adecuada entre docente y estudiantes y entre estudiantes genera impactos muy potentes en el proceso educativo. Y es lo que se nos pide evidenciar en esta evaluación diagnóstica formativa. En estas relaciones docente-estudiantes, entonces en ese ambiente que hemos generado, en ese diseño ambiental propicio para que haya aprendizajes, para que haya formación de vida, para que evaluemos adecuadamente, entonces debemos generar relaciones de colaboración. ¿Entre quiénes? Entre el maestro o maestra y sus estudiantes y entre los estudiantes. Pero también invitar a las familias. Es decir, un entorno escolar también debe acoger a ese espacio donde el estudiante está inmerso cotidianamente, no solamente en la escuela, sino en su espacio, por ejemplo, familiar o comunitario. Y ese elemento de colaboración entre todos, entre usted maestro, entre sus estudiantes, permite inclusive que entre el colectivo que está interactuando, enfrenten y resuelvan problemas que en determinado momento se presenten en las aulas. ¿Qué tipo de problemas son comunes en un aula? Ustedes como maestros y maestras entenderán que la interacción humana es compleja, que hay motivaciones de muy diferente índole, que hay intereses muy diversos, que hay días que llegamos a la escuela con determinado problema y lo ponemos en circulación e impactamos o afectamos a nuestros colegas o vecinos.
Esos son problemas cotidianos de convivencia o problemas con el conocimiento. Cuando algo no lo entendemos nos genera inclusive rabia, eso nos genera problemas que afectan a los compañeros. ¿Cómo el colectivo resuelve esos problemas? De muy diferente manera. Lo usual es que sea de una manera agresiva, que sea de una manera poco asertiva. Lo que debemos demostrar, maestros y maestras, es que lo hacemos de otra manera, que hay diálogo, que hay comunicación, que hay relaciones permanentes de reconocimiento de dificultades y de superación de ellos a partir de acuerdos, que ante los problemas que se presenten no ahondamos en ellos y los profundizamos, sino que los tratamos de resolver conjuntamente. Eso es lo que aquí debemos demostrar, cómo la interacción docente-estudiantes y estudiantes entre sí permite que, a pesar de los problemas que cotidianamente se presentan en un aula, en el espacio escolar, los resolvemos colaborativamente. Trabajamos en equipo para que esos problemas se resuelvan. En esa medida, entonces, entender el aula como un ambiente problemático es fundamental. O sea, un sano ambiente de aula no significa que estemos exentos de dificultades, al contrario. Hay que entender que las dificultades se presentan e insistimos que el asunto es cómo evidenciar que los resolvemos efectivamente. Ahora, esos elementos de resolución de problemas, ese enfrentarnos a las dinámicas que a veces son complejas en el aula, tienen un referente. Y esas relaciones aquí deben dar cuenta de ello. Usted, maestro o maestra, tiene un manual de convivencia en su institución, tiene un referente normativo, tiene unos acuerdos básicos entre la comunidad que debe atender y que sus estudiantes deben reconocer y apropiarse y defenderlos. Es un marco de referencia importante que hay que poner a circular en el aula. Eso tiene que ver con las relaciones. Si usted en su aula resuelve los problemas, pero no acoge lo que los manuales de convivencia demandan, está actuando fuera de un marco normativo institucional importante. Si usted en su aula resuelve asuntos pedagógicos fuera del marco del modelo pedagógico, hay un asunto por resolver. Y pasa porque usted tenga que conocerlos y que sus estudiantes también los conozcan. Eso hace parte de ello. Y usted como maestro, como responsable del acto pedagógico, como diseñador del ambiente, tiene que tomar decisiones de muy diferente índole. Desde el diseño del ambiente hasta la resolución de problemas, hasta elementos tan cotidianos como establecer frente a un estudiante qué hacer en determinado momento para atenderle en una inquietud, en un problema específico, en un problema de salud que el estudiante tenga. Hay que tomar decisiones. Y en este video tendremos que dar cuenta de cómo tomamos decisiones. Por ejemplo, maestro, maestra, cuando muchos estudiantes alzan la mano en determinado momento para preguntar algo, usted, ¿cómo decide a cuál atiende primero? Eso es fundamental. Es un marco de decisión pedagógica. ¿Siempre atiende primero al mismo estudiante? ¿O al contrario? Cuando nadie pregunta, ¿usted qué hace? Cuando un chico llega tarde al aula, ¿usted qué hace? O cuando un chico le pide permiso para salir hacia un baño, ¿usted qué hace? Eso es esto. Y hay que dar cuenta de ello, porque es la cotidianidad. Es el elemento cotidiano de su actuación. Recuerde que estamos en el criterio de ambiente del aula. El ambiente es ese tejido de interacciones, de momentos concurrentes, de múltiples facetas que usted debe atender asertiva, oportuna y adecuadamente. Aquí entonces, también, en esas relaciones docente-estudiantes, hay que evidenciar, muy en armonía con el componente de praxis pedagógica, con el componente de contexto. Recuerden que los criterios se interaccionan entre sí, se interrelacionan más bien, se integran, se vuelven a veces una compleja masa donde a veces es complicado diferenciar uno del otro, pero en términos de análisis es importante evidenciarlo. Y es que hay que, en ese ambiente escolar, en el marco de referencia, relaciones entre usted, maestro, y sus estudiantes, generar espacios para compartir y complementar saberes y experiencias. Maestro o maestra, usted recibe estudiantes, como decíamos ahora, con múltiples experiencias previas en su ambiente familiar, en su ambiente comunitario, porque ven televisión, porque tienen acceso a internet, porque tienen un bagaje cultural muy, muy importante. Y usted lo debe reconocer y poner en ese ambiente a circular ese conocimiento, esa inteligencia cultural, ese darle sentido a lo que cotidianamente hace. ¿Por qué? Porque eso propicia que las relaciones sean más efectivas. Si usted reconoce en los estudiantes todo lo que traen a cuestas
para bien o para mal, está reconociendo y le está reconociendo unos derechos, una participación, lo está sintiendo, lo está acogiendo de una manera inclusiva, le está permitiendo ser y ser con otros y con otras. Y en esa medida, ese reconocimiento de todos sus saberes, de todas las experiencias que ese estudiante ha recogido en su vida, a partir de muchas interacciones, inclusive fuera de la escuela, lo que la investigación educativa ha determinado es que propicia el fortalecimiento y el afianzamiento de sus aprendizajes y, por supuesto, la legitimidad del espacio escolar. Eso, en resumidas cuentas, ¿qué significa? Un estudiante al cual se le reconoce su saber, su experiencia, al cual se le motiva, al cual se le incluye, al cual se le invita a participar, quiere estar en la escuela. Está motivado para estar allí y está motivado para estar en su aula, aprendiendo de su disciplina. Si no, llega un problema que en educación es muy latente y cada vez más preocupante, y es la deserción. Un estudiante que no está contento en la escuela, que no se sienta reconocido, que no se sienta incluido. Un estudiante para el cual el maestro no es importante, es un estudiante con alta probabilidad de deserción. Y maestros y maestras tenemos que demostrar que nosotros estamos propiciando la inclusión en el establecimiento educativo, no la expulsión de él. Nuestra labor es recoger, a pesar de los múltiples elementos complejos allí, en términos de contexto, de problemática social, de problemática económica, de problemática familiar, que el estudiante es importante para usted y que esa importancia deriva en que el chico es reconocido como alguien con valores, con experiencias, con deseos, y eso implicará una propicia relación entre usted y esos chicos y entre los chicos entre sí. El segundo componente de este criterio tiene que ver con las dinámicas de aula, es decir, su enfoque metodológico, maestro-maestra. Usted, esa práctica pedagógica de la cual hablábamos en el criterio correspondiente, ese horizonte que sustenta conceptualmente su práctica pedagógica, su conocimiento de la disciplina que enseña, su propiciar espacios de formación en sus estudiantes, esas características ligadas a la evaluación que usted promueve y que usted direcciona, cómo se apalanca metodológicamente. Es decir, ¿usted cómo hace eso en el aula? Tiene que ver con el componente dinámico del aula y que tiene que ver con el componente didáctico específico. Ese enfoque metodológico tiene varias facetas. Uno, que hay metodologías propicias de acuerdo a las disciplinas de estudio. Es diferente la metodología ligada al área matemática que el área de ciencias sociales o al área específicamente de ciencias naturales o de idiomas. Ese enfoque metodológico puede ser elementos comunes en diferentes disciplinas, pero debería ser pensada en la disciplina con una conciencia muy importante de cómo impactan el proceso formativo los estudiantes. Ahora, lo que se nos invita permanentemente es que las metodologías sean flexibles, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a la población, de acuerdo al reconocimiento del estudiante como sujeto activo, de acuerdo a las dinámicas propias de un entorno escolar que es cambiante y que es sistémico. Recuerden lo que hemos venido diciendo frente a un sistema donde tenemos entradas, salidas, interacciones hacia afuera e interacciones hacia adentro del sistema. En esa medida la flexibilidad significa atender diferentes matices de muy diferente índole que el ambiente escolar debe de muy fuerte manera acoger. En esa medida entonces, esas relaciones pedagógicas deben ser por supuesto contextualizadas. Y aquí aparece el primer criterio. La práctica en el aula no tiene sentido sino en un contexto. Recuerden que el contexto también es un criterio específico de actuación. Vuelve a aparecer la necesidad de establecer que los criterios de esta evaluación diagnóstica formativa no son independientes entre sí, son interconectados y que aparecen en múltiples facetas en la dinámica propia de esta evaluación. Ahora, todo ese enfoque metodológico, toda esa referencia pedagógica, todo ese componente didáctico, todo lo que usted metodológicamente pone en juego en su aula, también tiene que estar contextualizado de acuerdo a los recursos con los cuales usted cuenta. ¿Usted qué tiene a mano? ¿Tiene exceso de recursos? Ojalá así sea. O lo que es usual, tenemos déficit de recursos. Igual eso implica nuestra creatividad. Se nos invita a ser recursivos precisamente. Se nos invita a lo que tengamos a mano utilizarlo. Esa es la invitación a un maestro, no limitarnos a que no tenemos algo y que eso implique que no propiciemos aprendizajes. Por supuesto, si tenemos más recursos, pues de pronto nuestra tarea es más fácil,
pero lo que no significa es que teniendo muchos recursos sea impactante y efectiva. Todo ello es marcado, por supuesto, en la diversidad de la población. Vuelve a aparecer el componente de diversidad, la necesidad de participación, la necesidad de inclusión, la necesidad de atender chicos y chicas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, o chicos y chicas con dinámicas muy complejas de interacción, que igual deben ser reconocidos como sujetos activos, como sujetos de aprendizaje, como personas valiosas en un contexto de interacción permanente. Aquí entonces volvió a aparecer el elemento importante de la comunicación. En esa interacción en el aula, en la dinámica de aula, en este componente ligado, o en este criterio, perdón, de ambiente de aula, la comunicación es fundamental. Recuerden que comunicación también tiene que ver mucho con el componente de reflexión y la praxis pedagógica, que es el tercer criterio de este sistema evaluativo diagnóstico formativo. El componente de cogestión de aprendizaje, es decir, cómo en el ambiente escolar, en el ambiente del aula, hay una gestión complementaria entre usted, maestro, y sus estudiantes en términos de aprendizaje. El estudiante entendido como sujeto activo y participativo. La relación afectiva entre unos y otros. Afecto no quiere decir que seamos todos amigos entre nosotros, pero el afecto tiene que ver con la construcción de armonía, con la construcción de solidaridad, con la construcción de confianza, y eso es fundamental. Valorar la diversidad de los estudiantes, diversidad multicultural, la diversidad étnica, la diversidad económica, la diversidad social es fundamental. Facilitadores propicios de la enseñanza y aprendizaje en términos de los elementos didácticos, los recursos que acompañan el proceso metodológico, del componente disciplinar que usted enseña, es fundamental, entendiendo como la manera en que interactuamos en esa aula. Y eso todo se reúne en lo que podríamos hablar la organización del aula. Usted cómo organiza sus pupitres o su escenario, usted cómo camina en el aula, usted cómo gesticula, los estudiantes cómo se ubican, usted cómo se viste. Son cosas que aparentemente no son importantes, pero que pasan por entender esta dinámica de aula como un componente fundamental del ambiente escolar. Es entender que usted, maestro y maestra, es un ejemplo para sus estudiantes. Su relación, su mirada, su atención, la promoción a lo que allí pasa es fundamental para usted y sus estudiantes. Y eso hay que evidenciar en este video. La dinámica de aula, entonces, maestros y maestras, también incluye este componente. A modo de cierre de este análisis de este componente bajo el criterio de ambiente de aula. El maestro hace seguimiento, es decir, evalúa su práctica a las relaciones de aula y diseña e implementa acciones de mejoramiento para contrarrestar las debilidades encontradas, pero también para dinamizar y potenciar las fortalezas que hemos encontrado. Es decir, el ambiente escolar se diseña, se planea, se estructura, se desarrolla, pero también se debe evaluar. Aquí también tenemos que dar cuenta de cómo lo que estamos mostrando en el video es fruto de un escenario diseñado y que requiere evaluación posterior. Grupo GEAR le acompañará en eso para que tengamos la evidencia de cómo diseñamos, cómo desarrollamos y cómo evaluamos un espacio de ambiente escolar, para que sea propicio en términos de aprendizaje y para que usted demuestre, maestro o maestra, que lo que hace todos los días es valioso, que tiene impacto y que tiene definitivamente un referente que para los estudiantes es importante. Maestros y maestras, bienvenidos de nuevo a este proceso. Grupo GEAR le acompañará en todo el diseño, en todo el establecimiento de parámetros de actuación. Su evaluación diagnóstica formativa tendrá un proceso que implica entenderse usted como protagonista de su asunto, cotidiano en el aula, de un ambiente que usted propicia, de un establecimiento de relaciones adecuadas con sus estudiantes, de un contexto de actuación que determina fundamentalmente resultados en dos sentidos: mejorar aprendizajes y mejorar convivencia. Y eso que usted hace todos los días es lo que usted evidenciará en su video. Cómo lo que usted hace es valioso, tiene impacto, tiene relevancia y tiene un reconocimiento por parte de la comunidad. Y eso es lo que evidenciaremos en el video y que su par evaluador dará cuenta en su proceso de evaluación. Que estén muy bien.